la palabra de Dios es real? Entonces dígale, vas a entender más, cada vez más, si te decides a no perderte los miércoles. Porque hoy todo lo que has recibido en ministración lo vamos a comprender con inteligencia espiritual, penetrando en nuestro corazón. Pero para eso, si Dios le va dando a uno el Señor, porque no la suelta. Él te da el poder de aceptar, hay que tener el poder de la aceptación. Diga, yo tengo el poder de la aceptación. Diga, yo me acepto y acepto lo que Dios quiera traer para mi vida. Y acepto, porque lo voy a comprender cada día, lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Qué es aceptación? Es una consideración generalizada de que algo es bueno o es válido. Hace 8 días estábamos aquí recibiendo una poderosa palabra. ¿Quién dice amén por eso? Sabemos gobernar la herencia. Parte de saber gobernar la herencia es saber ser un valiente. Un valiente es un buen gobernador. Y para yo ser un buen gobernador tengo que tener el poder de la aceptación. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 35. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios, Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Cómo estaba él? Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado. Mira, el ángel me habló, porque el ángel viene, te trae mensajes. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. En los éxtasis, Dios muestra algo en los éxtasis. Y vio el cielo ¿cómo? Abierto. Cuando los cielos se abren, algo te pasa. Oh, salababacaya. Porque una revelación te llega, mira. Cuando el cielo se abre, lo oculto que es de Dios se te revela a los que aman a Dios. Porque lo revelado, porque la revelación te trae transformación. Y cuando tú aceptas la revelación, inteligentemente, tienes cambios sobrenaturales en nuestra vida, que es lo más maravilloso. Porque es poder comprender aún muchas de las palabras que hemos leído, que hemos oído. Pero cuando estás en éxtasis, cuando eres inteligente y penetras eso profundo y lo vives, wow. Y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no entres en la negación de lo sobrenatural. Usted no vuelva a decir, es que la gente no entiende. Dios me dijo, no andes diciéndole a mis hijos que no entienden.
Porque si tú lo estás entendiendo, ellos también lo entienden. Entonces que hay alguien que dice, oh no, es que no entienden. Diga, yo sí entiendo. Yo sí comprendo. Porque Cristo habita en mí. No le vuelva a aceptar la línea. Es que tú no entiendes. Yo sí entiendo. Tengo capacidad cognitiva. No me ates que tengo la mente de Cristo. No me haga bruto porque no soy bruto, soy inteligente. Tengo capacidad cognitiva y estoy aquí sentado. Porque Pedro, viendo lo que estaba pasando y metido en el éxtasis, dijo, no, Señor, no. Está hablando con el Padre y le dice al Padre, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió. ¿Quién eres tú para lo que Dios limpia cuestionarlo? ¿Cómo así? Lo que Dios limpia. Si se lo va a dar, déselo a él o yo. Déselo a él. Lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Esto se hizo cuántas veces? Se lo reveló el Padre, se lo reveló el Hijo y se lo reveló el Espíritu Santo. ¿Yo? Aprende a escuchar cuando Dios te está hablando. Ilimitadamente mira al Señor. Porque Él le habló 3 veces. Ya puedo volver a abrirlos. Dios le está hablando. El que habla aquí es Dios. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, ¿qué es lo que está pasando? Eso es tan raro. ¿Qué será eso? Ojo con decir qué es lo que le está pasando a esa o a ese. ¿Eso será demoníaco? No vayas a ir a blasfemar por el Espíritu Santo. Porque ese pecado no tiene perdón. Si entiendes, cada día vas a comprender. Pero es mejor no decir nada, que lo voy a ir comprendiendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había que... He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Los ángeles hablan con nosotros, pero también el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Sobre mí. ¿Dónde más? En mí. ¿Dónde está Cristo sentado? En nuestro corazón. ¿Dónde está el Padre sentado? En el trono. ¿Quién está sentado al lado del Padre? Jesús. Está sentado, pero también en tu corazón. En el cielo, Jesús sentado habla con el Padre. En la tierra Él está sentado en ti y tú hablas. Dios habla en la tierra a través de nosotros. Porque Él está en nosotros. Sentado. ¿No? Está sentado en el trono de nuestro corazón. O sea que hablamos lo que el Espíritu sube y baja. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. ¿De quién? Del Padre. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Te la canto. Levántate, ve que el Espíritu habla, muestra. Ojo, no te puedes mover. Ojo, nos habla el Espíritu. Levántate pues y desciende y no dudes. ¿No qué? No dudes en ir con ellos. Ya te hablaron 3 veces. Te habló el ángel, te está revelando el Espíritu. No entres más dudas. No dudes que Dios está en este lugar. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido a buscar? ¿Qué te pasa? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
has recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No fue solito, se fue acompañado. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se le habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. No solamente tus oraciones, sino también lo dadivoso que has sido dando lo que te corresponde, no, lo que has decidido, porque él no conocía a Dios, lo daba por generoso. Por eso daba limosnas, pero era bien generoso con la limosna. Y esa limosna fue oída por el Padre. Era un gentil, Cornelio. Envía pues a Jope y haz venir al Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que ¿qué? ¿Del que qué? Ve, y este temeroso, aunque no conocía ni el Espíritu Santo, era extranjero, no era judío, pero Dios lo había predestinado, lo tenía en el seno desde antes de la fundación del mundo. Y lo tenía preparado para ese tiempo. Pedro tenía que aceptar que el Espíritu de Dios también venía para los gentiles. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Usted es judío? No, usted es colombiano. Pero tenemos el Espíritu de Dios. ¿Quién dice amén por eso? Y las promesas que son para ellos también son para nosotros. Cuando aprendemos a movernos en el poder de la aceptación que da el mismo Padre de todo espíritu, es cuando entendemos que lo que Dios acepta por medio de la obra de Jesucristo, a través del arrepentimiento, nosotros lo podemos rechazar. Dios tiene el poder para mirar a las personas a través de Jesucristo cuando viene ¿qué? Arrepentimiento. Dios, nadie daba un peso por nosotros en la iglesia de Jesús. Éramos pecadores. Pero Dios nos trajo a través del Espíritu Santo de Dios y vinimos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, cuando alguien se arrepiente, es porque el Espíritu de Dios lo ha reargudido para prepararlo para un nuevo nacimiento. Y quien nace de nuevo, el Padre lo mira a través de Jesús, porque ya Jesús se ha centrado en su corazón. Por eso una iglesia que quiera gobernar su herencia y victoriosa, aprende a entender el poder de aceptar quién es en Cristo Jesús. Usted que viene por primera vez, usted tiene que aceptar el que Dios lo ha puesto en este lugar para recibir todo lo que usted quiera recibir, para que su vida sea transformada, renovada, regenerada y cambiada. Porque para eso venimos a la iglesia, no venimos a otra cosa sino a recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y poder entender y comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya ha decidido aceptarnos. Pero hay gente que tiene que decidir aceptarse, aceptar
qué poder tiene en Cristo Jesús. Tú tienes que aceptar qué poder tenemos en Cristo Jesús. Yo acepto, Señor, lo que tú estás revelando, lo que tú estás mostrando. Hacia otros, no, ay, ¿será que le parece? No, porque estamos comprendiendo, estamos entendiendo, estamos dimensionándonos y sabemos que eso es lo que Dios necesita para este último tiempo. Gente que se acepte, acepta lo que Dios ha puesto en ti. Acepta lo que Dios nos está trayendo. Acepta quién eres en Cristo. Acepta, diga yo acepto. Diga yo acepto lo que Dios me ha querido entregar. Quién soy en Cristo Jesús. Y acepto lo que Dios me quiera dar. Acepte ver lo sobrenatural de Dios. Acepte que Dios ponga el corazón de Él en su corazón. Acéptelo. Ay, pero es que sí lo comprendo. Sí lo entiendo. Esto parece como una locura. Acepte todas las locuras. Pero es que sí, acéptelo. Sí, yo acepto. Esto no es malo. Estar aquí no es malo. Profundizar en las cosas de Dios no es malo. Adentrarnos en lo profundo, en lo inexplicable es maravilloso. Pero para poder tener el poder, diga, el poder de aceptar. Todo lo que Dios me quiera dar, todo lo que yo quiera hacer en Dios, todo lo que yo pueda entender y comprender, tengo que aceptarme. Y para eso yo tengo que renunciar para poder aceptar. Hay cosas a las cuales usted tiene que renunciar para poder tener un poder, para aceptar lo sobrenatural en su vida, para aceptar cambios en su vida, para aceptar lo que Dios quiere hacer en su vida, para aceptar aún el corazón del Padre en la vida de uno, para aceptar cosas que ojo no ha visto ni han bajado a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para quienes le amamos. O sea que hay cosas preparadas. Por eso hay que renunciar a 3 cosas. Diga, hoy renuncio a todo espíritu de rechazo en mi vida. Diga, no hay rechazo en mi vida. Renuncia a eso. Renuncio por si el diablo me quiere mandar algún invasor de espíritu de rechazo. Romanos 14, versículo del 1 al 12. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme. Porque poderoso es Dios para hacerte estar como. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos. No, yo soy de mi prima, no, usted del Señor. Si vivo, vivo para Dios. Y si muero, para Dios muero. Muero para que Él viva en mí. Diga, mente de Cristo. Diga, yo lo entiendo. Diga, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Entonces la gente vive diferente. Vive en plenitud. Pero para eso tiene que renunciar al rechazo. Porque muchos son tan rechazados que viven para los hombres. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Diga, yo renuncio a todo espíritu de rechazo. No juzgues al de poca fe. Deja lo que Dios está trabajando. Pero tú que sabes más, tienes que morir más para vivir para Cristo.
Cuando hemos sido llamados, comprendemos que hemos sido aceptados. ¿A quién Dios ha llamado? Dios nos ha llamado. Y entonces Dios nos ha aceptado. Somos aceptados por Dios para que tengamos la plenitud de vivir una vocación de amor. Porque el gran proyecto de la vida es comprender que Jesucristo fue rechazado. Por amor, Él aceptó el rechazo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera se salvara y tuviera vida eterna. Por amor, el Padre envió a su Hijo, lo sacó del seno, lo mostró, lo tenía reservado, pero lo mandó a la tierra por amor. Vino y se lo entregó para hacerse uno como nosotros. ¡Qué gran amor! Para que se encontrara luego con los que serían sus hermanos, que algunos ya habían venido y que otros estábamos listos para llegar. O sea que Dios desde arriba fue sacando a los otros, ¿tá? Y luego entonces se encuentran y por eso se conectan. Jesucristo sufrió rechazo para que alguien que acepte a Jesús nunca se sienta rechazado. Nunca te puedes sentir rechazado por nadie, porque ya Cristo padeció el rechazo. Y si Cristo padeció el rechazo, entonces tú, si alguien te desprecia, si alguien no te valora, tú dices: yo acepto que en mí no hay rechazo, aunque este ni me quiera. ¿Qué tal? Si a mí me aceptó el Padre de todo espíritu. Ay, pero ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué Carramán no te quiere? Porque no has aceptado quién te llamó. Porque no has aceptado quién eres. Pero cuando tú sabes, diga: yo acepto el poder del que opera en mí. Es que eres demasiado especial y grande para Dios. El mismo Dios te aceptó, te predestinó, te apartó. Tu estar aquí es una gran bendición. Hay gente que no puede estar aquí porque no les es permitido del cielo. El que se lo permite es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que puede revelarnos a Jesús. Nadie viene al Hijo si el Padre no lo ordena desde antes de la fundación del mundo. El Padre dio una orden porque te tenía en el seno y te envió a esta tierra para que en este tiempo tú te conectaras por el mismo Espíritu y reconocieras a Jesús como ¿qué? Como el camino, como la verdad y como la vida. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Muchos tienen religión, pero hoy tú estás en este lugar. ¿Y sabes por qué estás en este lugar? Porque Dios te ama, porque Dios, y no es una frase de cajón, no. Hoy Dios te está diciendo: quiero poner eternidad en tu corazón. Hoy yo quiero que sepas que te ha aceptado, que te he predestinado, que te ha apartado. Pero hoy tienes que tomar una decisión, renunciar al rechazo. Porque el rechazo te impide el que tú puedas recibir el beneficio de la herencia. Porque la gente está viviendo como rechazado. ¿Por qué? Porque no ha entendido la aceptación. Cuando alguien es aceptado, no le importa si otro lo rechaza o no lo rechaza. Yo vivo para Dios. Yo como para Dios. Si vivo para Dios vivo. Si muero para Dios mío. Ah, que tú me estás rechazando. Ah, no sabes de lo que te pierdes. Pero el rechazado es porque no entiende el poder del que lo ha aceptado. Toda la gente sufre porque me rechazaron. Tantos años esperando que me acepten. No busques aceptación de los seres humanos. Busca la aceptación que hay en el Señor. ¿Por qué la gente se mete el cacho y se sube? Porque se siente que nadie lo quiere. Entonces necesita un éxtasis para poder subirse. ¿Por qué la gente se rebeldiza? Porque no entiende de dónde viene y quién es. Entonces busca aceptación del mundo. Yo quiero que me acepten y por eso ando así, por eso me muevo así. Porque no hay identidad de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los estándares de la sociedad te han marcado y te quieren poner ¿qué? El diseño. Acéptese quién es en el Señor. Acepte para qué lo ha llamado el Señor. Acepte lo que usted significa para Dios. Acéptelo.
Pero hay que quitarse el rechazo. Y aún nosotros que no lo tenemos, que ni me venga a invadir rechazo. Un rechazo es el que tiene la tendencia de rechazar a otros porque el espíritu se lo revela. O sea, el rechazado rechaza, porque el mismo espíritu llama al otro espíritu. Entonces, el que siente rechazo por otro es porque es rechazado. Tiene rechazo, renuncia al rechazo. Es que yo rechazo esta autoridad, es que yo rechazo, es que no, ¿por qué hablas? ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué criticas? Diga, yo renuncio. Diga, yo renuncio a todo espíritu que quiera invadirme de rechazo. Y el que sienta ahora que como que todavía no puede vivir para Dios, porque le afecta el rechazo, porque todavía no puede lidiar con y aceptar que ha sido predestinado y apartado para Dios para este tiempo, para cumplir un propósito. Nacimos para cumplir un propósito en esta tierra. Y ninguna circunstancia de lugar. Hay gente que se priva de cumplir algo que Dios le ha mandado a hacer a esta tierra porque aún se siente rechazado a lo que Dios le ha mandado a hacer. Hoy tienes que decir renuncio. Yo renuncio a eso, Señor, porque yo acepto lo que tú me has entregado, acepto a lo que tú me has llamado. Acepto que soy hijo tuyo, acepto la herencia, acepto, Señor, el poder de la aceptación está en mí. Y cuando esté en ti, tu vida en tu hogar va a ser maravilloso. En tu empresa va a ser maravilloso. Hay rechazos que tiene a la gente marcada de por vida. Lo tienen en una servidumbre de esclavitud, imposibilitados para poder transicionar y entender la grandeza y el poder de Dios en sus vidas. ¿Y sabe qué pasa? Tiene que ser muy triste que pasen tantos años y que un espíritu de rechazo le haya impedido a la gente entender el poder de lo que Dios aceptó para que esa persona hiciera en esta tierra. Que no te pase a ti por causa de un espíritu de rechazo. Diga, hoy renuncio a eso. ¿Quién tiene una mente clara que lo entiende? Diga, tengo mente clara para entender. ¿Por qué? Porque necesito que mi vida sea diferente. Nosotros para enfrentar todo lo que vamos a entrar, ¿a qué? A percibir en el espíritu, porque tus ojos, por cuanto de que eres un aceptado, tus ojos no van a ver destrucción. Enfrente, o sea, frente a quién, frente a tu familia, frente a tu vida, frente a tu casa. Tú lo vas a ver a los alrededores, pero a ti no te va a tocar. ¿Por causa de qué? Por causa de una iglesia que está comprendiendo la revelación de lo que Dios está trayendo y nos está preparando al Señor, porque somos unos ¿qué? Unos escogidos y hemos aceptado quiénes somos en el Señor, su palabra, lo que Dios, por eso Dios nos está preparando para ser una alternativa cada vez más para el reino y para una sociedad. Escúchenme, jóvenes, ustedes son la alternativa para esta sociedad. Los niños son el futuro del reino de los cielos en una sociedad, pero hay que aceptar lo que opera y lo que está operando en esta sociedad. Hay que aceptar para poder implementar la figura de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que hagamos un combate total contra el rechazo. Porque el rechazo es lo que está haciendo que los jóvenes, las personas, las mujeres, los niños, los varones, ¿qué pasa? Se destruyan. Es un espíritu que viene a ¿qué? A traer una incapacidad en la asignación de Dios y lo que Dios quiere para las vidas. Dios nos quiere ver vidas en esta tierra rechazadas, para eso llamó a Jesús, y Jesús sufrió todo el rechazo. ¿Dónde lo sufrió? Sus barbas fueron arrancadas. Lo que más importante que tenían los israelitas, los varones, su honra era la barba, y a él se la arrancaron, lo rechazaron, lo humillaron, lo avergonzaron, para que usted y yo no nos sintamos rechazados ni avergonzados. Lo que pasa es que yo nací con esa nariz tan grande. Esa fue la bendita nariz que Dios le puso. No trate de meterse en líos para que la nariz suya. ¿Quién ha dicho que la nariz refinada, esto así es la bonita? Acepte su cuerpo.
Pero el rechazo es lo que hace que la gente en una sociedad quiera parecerse a un diseño que el mundo ha dicho que es lo bueno. Y eso se llama rechazo. Y ese rechazo te trae baja autoestima. Y por eso la gente no sabe lo grande que es en el Señor. Renunciar al espíritu de división. 1 Corintios 11, del 17 al 19. Pero al anunciador, ay Dios mío, esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hay que renunciar al espíritu de división. ¿Para qué? Diga, para salir aprobado. Cuando nos preocupamos por formar bien nuestra voluntad, necesitamos gente que aprenda a formar su voluntad. Porque la voluntad suya y la voluntad mía está en el alma. Y en la voluntad está la discrecionalidad o está el libre albedrío para tomar decisiones. Conforme a la voluntad de Dios o conforme a su voluntad. Entonces, una voluntad bien formada es una voluntad bien preparada para hacer la voluntad de Dios. Entonces, obtendremos esa voluntad bien formada, vamos a obtener la voluntad dócil, que te va a llevar a la inteligencia, es decir, no es una voluntad caprichosa. Entonces, cuando una persona se acepta quién es en el Señor, dice, yo no voy a causar división ni aún en mi ser interior. ¿Por qué? Porque tú te divides hasta interno. Cuando decides entender y saber que si tú estás aquí es porque Dios te trajo. No podrías estar en otra parte, ya no podemos estar en otra parte. Usted ya no tiene para dónde, no puede tomar una decisión, no puede. No puedes, tienes que aceptar que naciste para servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer, adoradores? Si nacieron para adorarlo, no saben lo que provocan, dice el Señor. ¿Qué hacemos? Decir voluntad, vuélvete dócil. Entonces una voluntad dócil es una voluntad fácil para no causar una división interna. Porque es la lucha entre la carne y el espíritu. Por falta de una voluntad dócil. Si esto fue lo que me tocó, recíbelo. Dios te escogió para que hoy estuvieras aquí. Quien viene por primera vez, ¿qué haces? Sé dócil. Di, Señor, ayúdame. Yo necesito que esta voluntad mía no sea caprichosa. Ese capricho es lo que me causa división interna. Y esa división interna, por eso soy, ¿qué? Tan divisorio externamente. Diga, tengo una voluntad dócil. ¿Qué hago, Señor? Tú me escogiste. Me aceptaste, me enviaste. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No te escogieron los hombres, te escogió Dios. ¿Qué hacemos? Te llamó fue el Señor, te puso en esta tierra. Te dice el Señor, pero es que acepta. Dios nos acepta tal y como somos. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que tengamos una mente entendida y que uno mismo diga, Señor, la verdad, a lo bien. Es que no, tú no tienes problema. Es esta voluntad. Dios te escogió para que fueras testimonio donde estuvieras. Dios nos escogió para que fuéramos íntegros donde vayamos. Lleva a la realización de las convicciones más profundas bajo la luz de la razón iluminada por la fe. Entonces una persona con una mente por el Espíritu Santo de Dios penetrada es una persona que con la fe dice, pero es que la palabra de Dios me dice esto, entra en razón. Y dice, no, de verdad, yo necesito que esta voluntad mía sea formada. Si a mí me dicen, no va a salir antes de tiempo, no salgo. ¿Cómo lo hago? Voluntariamente. Acepto que la voluntad de Dios es colocar esos buenos deseos en marcha para ser feliz y constante. La gente no es feliz porque tiene todo para ser feliz. Hoy que usted viene por primera vez, tiene todo para que su vida cambie. Usted que está en la iglesia, nosotros tenemos todo para ser felices. Todo, porque tenemos lo más grande. Si entendemos que hemos sido aceptados por Dios, Dios dice, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Pero a la gente le gusta la tristeza, porque como tienen división,
entre su ser interior. Porque cuando tú te divides internamente, no logras entender que por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Y entiendes que eres más espiritual que humano. Porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó más espíritu. Por eso su voluntad estaba sometida. Lo único que el Señor quería era que ellos dijeran: mire, tengo el árbol de la vida, coma de ese. Y Él les dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal para que tuvieran esa dependencia en Él, porque eran de la misma naturaleza. Usted lo comprende, yo sé. Usted lo va a ir comprendiendo. Esto te va a llevar a ser una persona constante y feliz. Es una capacidad de gobierno de todas las dimensiones de la persona. La suavidad y la firmeza. Entre más tengas formadas tu voluntad, más suave y firme eres. La autoridad no se ejercita por el grito o por el no, eso no inspira autoridad, porque esa no es la autoridad de Dios. Jesús era claro, preciso y contundente. Y decía pero tenía tanta suavidad en su voluntad. Como un cordero fue al matadero. Diga, estatus. Cultura de reino. Esto te va a llevar a tener el poder para desbaratar el espíritu de división en tu casa. ¿Por qué hay división en la casa? Porque hay todavía voluntades que no se dejan formar. Pero ¿quién promueve divisiones? Cuando hay falta de moldear la voluntad. Uno se tiene que someter a la voluntad de Dios. Por eso hay que renunciar a esa división interna. Porque es algo interno que te impide precisamente que tu voluntad y la mía sean como moldeadas. Entonces nos atribuimos que así somos, porque tenemos la razón de ser así. Y usted y yo necesitamos cambiar. Entonces desbaratamos el espíritu de división con una voluntad bien formada en una iglesia, en una sociedad. El problema está por la falta de formación en la voluntad de las personas. 3, renunciar a la decepción. Tienes el poder de la aceptación cuando renuncias a la decepción. Lucas capítulo 19 del 41 al 48. Rápidamente vamos aquí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Cuando alguien no sabe y no entiende y no acepta que Dios está queriendo morar en nosotros, vivir en nosotros. Pero si eso a ti, esa decepción, porque el otro no camina como tú quisieras que caminara. No, es que yo no camino en esa iglesia porque tal persona le vi hacer esto y me decepcioné de Dios. Es que uno no se decepciona de Dios. Cada cual tiene que rendirle cuentas al Señor. Yo tengo que trabajar en que el Señor entienda cuando me está visitando y lo que está trabajando en mi vida, para poder saber lo que estamos construyendo hacia 3 continentes. No importando si a alguien decepciona, no, hay que vivir con eso, porque no todos querrán. Jesús le pasó y era Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, al que creen en su nombre, le dio la potestad el Padre de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, yo que quise venir a hacer, no hizo milagros y prodigios porque no lo aceptaron. Él pudo decir: bueno, sufrió esa decepción, ya Él la sufrió para que nosotros no tengamos decepción. Cuando aprendemos a formar nuestros sentimientos, por eso una iglesia necesita formar sus sentimientos para evitar decepciones que llevan a muchas personas a situaciones nefastas en la vida. Hay gente que toda la vida vive amargada por causa de los sentimientos, porque toda la vida me decepcionó este hogar, me decepcionó, nunca hice lo que hubiese querido hacer en la universidad, no hice esto, vivo decepcionado de lo que hubiera podido haber sido y no fue, porque nunca entendió el poder de la aceptación del Padre. La gente vive decepcionada porque no sabe quién es en Cristo. La gente: pero mire, tantos años, no, qué decepción, esos hijos, vea, no sirvieron para nada y tanto. ¿Para qué le entregaste toda la vida en vez de habérsela entregado y vivido para Dios? Si lo hubieras hecho,
no hubiera vivido para ellos, sino para Dios, ellos serían diferentes. Pero como la gente vive para, ay, no, entonces terminan idolatrando hijos, marido, perro, gato, trabajo. Hay gente, toda la vida, le entregué toda mi vida a esa empresa y luego me echaron. Ah, pero como viviste para la empresa, en vez de haber vivido para Dios. La gente vive decepcionada por causa de las prioridades. Las pasiones son fuerzas de mayor o menor intensidad que no deben ser reprimidas, sino encauzadas recta y firmemente. Se convierten en un valioso potencial, de modo que sean el estímulo y fuerza para la realización de grandes cosas. Es decir, Dios no dice que te va a quitar las emociones, no, enrútalas correctamente. Padre, yo me sentí hoy maravillada, me sentí gozosa, yo no sé si a usted le pasó. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder para restaurar, para restituir, para levantar, para gobernar, para hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios acepta al que escoge y al que decide honrarlo, arrepentirse. Yo sí me gozo del poder de la restitución, de la restauración, porque tenemos nuestras emociones bien enrutadas. Somos coherentes, hacemos las cosas bajo la dirección de Dios, bajo la perfecta dirección de Dios, porque agradamos honrar a Dios en todo tiempo, porque es para Dios. El pecado ha dejado al hombre en guerra civil interior. ¿Y sabe por qué el pecado ha dejado al hombre en guerra civil interior? Porque la gente no se quiere arrepentir, no quiere reconducir sus emociones, no quiere reconocer la necesidad que tiene de tener cambios en su vida. Y por eso que no tiene la necesidad de reconducir sus emociones y sus sentimientos. Entonces la guerra civil es interna. ¿Por qué? Porque internamente lucha con esas emociones. Y le cuesta trabajo decir, yo las tengo que enrutar al diseño de Dios, pero yo voy a vivir para el Señor. Para eso tengo que renunciar a la decepción. El pecado lo que hace es desordenar los sentimientos de las personas. Entonces las personas tienen desordenadas sus emociones. Porque una persona que le quita el primer lugar a Dios tiene un desorden, está en pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo tiene como un pecado. Porque si tú sabes que Dios te ha mandado a hacer una cosa y tú no la haces, eres un pecador. La decepción es un ladrón de la vida de Dios en los hijos. El diablo quiere robarte y por eso te decepciona. Por eso te decepciona, no, eso te decepciona del hogar, te decepciona del ministerio, te decepciona de la empresa, te decepciona de la vida. Hay gente decepcionada de la vida. No, mi vida no tiene sentido. ¿Cuántos años tienes? 17, me quiero suicidar, por eso ve gente que se suicida. Porque están decepcionados porque no pasa nada con mi vida. La decepción es un ladrón de la vida de Dios en los hijos. Es un gusano que quiere robarte el alma para que tú no cumplas el propósito. Por eso cuando tienes el poder de la aceptación, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te vas a suicidar porque ese muchacho, esa muchacha no te quiere? O porque no lograste entrar a la universidad, o porque no hiciste esto, porque no tienes estos zapatos, o porque no tienes la cintura como la de esta o como la del otro. Entonces la gente me decepcionó de mí y me quiero morir porque no tienen aceptación. El caso de Esaú tenía una insatisfacción dentro de él. Por eso negoció su primogenitura por un plato de lentejas, porque era insatisfecho. Entonces la decepción de ser así, de haber nacido en esta familia, entonces yo tengo que acomodarme para poder, porque lo que la sociedad quiere es, y lo que yo quiero ver es el poder encajar aquí. Porque la decepción, este fue el país que nos tocó. O sea, no te quieras volver, ay, me quiero volver europeo porque, ay, quiero tener la sangre europea. ¿Qué te pasa? Allá, escúchame esto. Allá está lejos del mover de Dios. Allá puede haber plata, pero no hay presencia. Dice, ay, el sueño europeo, el sueño americano. Ay, yo prefiero una nación donde se mueve el Espíritu Santo y donde esté el Señor. Y si esta fue la nación que Dios me puso, bendigo Dios que me lleve a hacer. Pero bendito y alabado sea el Señor. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios, Dios lo bendice donde sea. Te puede hacer millonario ahí donde tú estás. Te puede dar lo que nadie puede tener. Porque cuando aceptas quien te llamó y donde te puso. Porque es cuestión de no tener decepción de quién eres en Cristo Jesús. Nadie lo había rechazado ni le faltaba nada. Era un decepcionado. ¿Quién está aquí conmigo? Era un decepcionado, no un rechazado. Por eso Esaú perdió su primogenitura, porque le fue fácil, no le dio la importancia. La mamá, él era el mayor, el papá lo quería, él no fue rechazado.
Tenía una decepción interna. La insatisfacción te lleva a la decepción y esto te hace perder bendiciones. No te decepciones si todavía no has hecho lo que hubieras querido hacer. Tengo al Señor, soy aceptado, no importa la edad que tenga, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a ser conmigo. No puedo ir a esa universidad, no me interesa, Dios me dará, Dios me hará. Yo estoy en la mejor universidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor me pondrá, el Señor me dará privilegio. O sea, ¿por qué? Porque no tengo decepción, porque lo más grande ya lo tengo. Y sé que he sido aceptado por el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Estoy confiado, estoy satisfecho, porque diga, en Cristo estoy completo. Estoy completa en Cristo. Jesucristo llegó a Jerusalén, aunque muchos no le recibieron, Él no dejó de hacer lo propio en el templo con los que creían en Él. Los que se decepcionaron, Él nunca se decepcionó, porque Él dijo, si este no quiere, alguno querrá. Si este no quiere, otro quiere. Pero es que mire, lo que pasa es que en mi equipo, apóstol, yo soy un ministro, yo reconozco mi ministerio, pero es que en mi equipo no me han decepcionado tanto. Vaya, ore, entréguelos al Señor, diga, Señor, tráeme los que quieran, Padre, ponme, trae, Señor, trae. Con el que quiera quiero. Diga, yo renuncio a toda decepción en mi vida.